Buen día, hermanos. El título de la meditación de hoy fue un poco complejo de elegirlo, porque quizás se le pueden atribuir muchos otros títulos a este tema, pero para tener una referencia de este devocional, el título asignado que elegí fue Procura no ser un Roboam. El pasaje del devocional de este día se encuentra en la conocida historia de Roboam de Primera Reyes, capítulo 12, versículo 1 al 15. Y dice así la lectura del devocional de este día, versículo 1. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Váyanse, y de aquí a 3 días vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Versículo 7. Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, versículo 9, ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: ¿Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Verso 14. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mis padres os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. En resumen, en este pasaje vemos cómo Roboam tenía que tomar una decisión respecto del pedido que le estaba haciendo Jeroboam. En el verso 4 dice: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Fue entonces que Roboam comenzó a buscar consejo para llegar a una determinación, para tener una respuesta a lo que Jeroboam le estaba pidiendo. Primero, como leímos, consultó a los ancianos que aconsejaban a su padre Salomón, hombres ancianos y experimentados. Al parecer, ellos aconsejaban bien a su padre, así que era adecuado que les pidiera su consejo. Ahora bien, los ancianos sabían que Roboam no era Salomón, y no podían esperar que el pueblo se comportara de la misma manera que con Salomón. Roboam se tenía que relacionar con el pueblo en base a lo que él era y no en quién fue su padre. Si él mostraba amabilidad y un corazón de siervo hacia su pueblo, ellos lo amarían y le servirían para siempre. Y considerándolo bien en profundidad, este era un buen consejo que los ancianos le estaban dando a Roboam. Pero en el versículo 8 encontramos cuál fue una de las acciones que tomó Roboam. Y dice así: Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Primero que nada tuvo la actitud o la acción de dejar el consejo de los ancianos. Este es un fenómeno que se repite y ya casi se torna común hoy en día. La idea es que van preguntando a diferentes personas por un consejo: ¿qué me decís vos?
¿vos qué pensás de tal situación?, hasta que encuentran a alguien que les dice lo que quieren oír. Esta es una manera imprudente y hasta errónea de obtener consejos. Es mejor tener unos pocos consejeros que sean confiables, a los cuales vamos a seguir escuchando y siguiendo sus buenos consejos, aunque muchas veces no nos digan lo que queremos oír. Ahora, Roboam no fue a nadie más que a sus amigos, a sus colegas, a las personas con las que él se crió, a pedir consejos, sabiendo quizás un poco lo que le iban a contestar. Entonces, cuando pidió el consejo a los jóvenes, estos hombres más bien prácticamente le dijeron a Roboam lo que él quería oír. Y que al ir con estas personas, que pensaban casi igual que él, Roboam mostraba que solamente pidió consejo por el bien de las apariencias. No apeló a ninguna visión o propósito compartido, porque simplemente quería que el pueblo siguiera sus órdenes debido al temor que infunde una tiranía o una coacción. El consejo imprudente de estos jóvenes muestra que no es sabio buscar consejo de aquellos que comparten nuestra inmediata situación y contexto. Es decir, algunas veces unas personas que se encuentran por fuera o están mirando la situación desde afuera pueden ver las cosas más claramente que aquellos que comparten nuestras mismas experiencias. Porque si estamos inmersos en una situación con nuestro par, con nuestro confidente, con nuestro amigo, y nos pedimos consejos mutuamente, lo más probable es que no podamos salir de esa situación. Pero pedir consejo a una persona que está por fuera, esa persona nos va a ayudar a resolver la situación, las circunstancias de una manera más objetiva. Ahora bien, Roboam, despreciando el consejo de los ancianos, fue un necio. Irónicamente, a su padre Salomón le preocupó perder todo su trabajo a causa de un sucesor necio, que así también lo expresó en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2, versículos 18 y 19, en el que él expresa: «Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y, ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol de mi sabiduría? Esto también es vanidad». Y en esto terminó el Reino Unido de Israel, dividido, enemistado, por una mala decisión, por no escuchar el sabio consejo, por preferir escuchar lo que quería. Fue en donde las consecuencias de una decisión equivocada terminaron siendo muy trágicas para el pueblo. Leyendo el último verso de este pasaje, podemos ver que además de desechar el buen consejo, en su soberbia, Roboam ni siquiera escuchó lo que le decían, ni siquiera estaba escuchando al pueblo. Se enseñoró, se afirmó en su mala decisión y no escuchó lo que el pueblo le estaba advirtiendo. Pero nos dice este mismo versículo que era designio de Jehová. Dios manejó toda esta serie de eventos, pero no hizo que Roboam actuara imprudente y pecaminosamente. Dios simplemente dejó solo a Roboam y le permitió cometer los errores críticos a lo que su corazón pecaminoso lo condujo. Dios está en los eventos producidos por el pecado y por la necedad del hombre, y en esa densa obstinación los entrega a sus malas concupiscencias del corazón, como así podemos leer en Romanos 1:24. Entonces, esta división del reino de Salomón en dos partes fue el resultado del pecado de Salomón y de la necedad de Roboam, pero aún así Dios estaba en ello. Spurgeon dice lo siguiente, una hermosa frase respecto de este pasaje, que dice: entendiéndolo más claramente, esto viene de parte mía, dijo el Señor. Dios no tiene nada que ver con el pecado o la necedad, pero de alguna manera, que nunca podremos explicar, de una manera misteriosa, en la cual debemos creer sin vacilación, Dios estaba en todo ello. Dios está incluso en nuestras malas decisiones. Muchas veces tomamos decisiones en las que creemos que son correctas y que si Dios las permite es porque vamos bien o porque vamos por el camino correcto. Pero luego de transitar un poco, o a veces lamentablemente mucho, por el camino decidido, y quizás también como le pasó a Roboam, habiendo oído que por ahí no era, o escuchamos voces que algo nos estaban alertando, e igual continuamos, viendo los resultados de nuestras decisiones, a su tiempo entenderemos que Dios tenía otros planes y otros propósitos. Y aún así, estamos a tiempo de enmendar nuestros errores si reconocemos que nos hemos equivocado.
Quizás nuestras malas decisiones y nuestros errores pudieron dejar graves consecuencias, pero por amor a Cristo y habiendo entendido nuestro mal obrar, regresemos al buen consejo procurando ser sabios. Recurramos a la sabiduría que desciende de lo alto y no a la sabiduría que me conviene. A la sabiduría que desciende de lo alto, que primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que produce buenos frutos. Esto lo podemos encontrar en Santiago 3:17. Y para finalizar, hermanos, los invito a recordar aquel pasaje tan conocido y aplicable a varias situaciones y circunstancias de nuestra vida, y que hoy en día también puede ser aplicable, como vimos en este devocional, a nuestras decisiones para no ser un Roboam. Filipenses 3, del verso 6 al 8, dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verso 8 y principal dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si tenemos que tomar decisiones, no imitemos el camino de Roboam, no busquemos el consejo que nos conviene, sino el consejo y la sabiduría que desciende de lo alto. No nos afanemos, el Señor conoce nuestro corazón. Como hijos, vayamos al Señor en una actitud de buscar su ayuda, también orando y rogando que Él sea quien nos guíe sabiamente en las decisiones que tengamos que tomar. Y recordando siempre esto: todo lo que sea verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, pensemos en esto. Espero que el título haya sido aplicable a este devocional. Tratemos de no ser como Roboam, para que nuestras decisiones sean producto de buenos frutos. Que el Señor los bendiga en este día.